Hace poquitico en el Bordo me invitó el gobernador a una charla que hacían sobre calidad de la educación en el Patía. Entonces la ministra fue y me encantó hablar allí, porque yo le digo, ¿cómo se explica usted, señora ministra, que un sistema escolar que tenga a la gente durante 20 o 25 años ahí encerrada, que después de uno, todo lo que ha hecho ahí adentro y ha estado 25 años, uno es pobre? ¿Cómo explica usted, señora ministra, que una persona después de 25 años de pagar su educación y de ser disciplinada y hacer todo, pobre? Y la ministra decía, pues aquí tengo un libro espectacular que ustedes van a conocer en este proyecto y que yo lo conocí a través de este proyecto. Queremos que sea rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Son dos maestros de la economía moderna, que le están diciendo a la gente que la única posibilidad para sobrevivir en el futuro es haciéndose rico. ¿Y qué tiene de malo eso? Pues que para eso tenemos que cambiarnos la forma de pensar, porque llevan 20 años enseñándonos a ser pobres. ¿Cómo pretendo yo dice Donald Trump ahí, la mejor forma de hacer que un país progrese es que usted deje de ser pobre? ¿No les parece simpaticísimo eso? Claro, y uno dice diciéndole a la gente, al presidente, no, más casitas, más platica, más créditos, más ayuda, más regalos. Eso es volver a la gente más pobre, dice Donald Trump. Si a la gente le regalan las cosas, la vuelven más pobre. Y a nosotros nos han educado en el deme, regáleme algo, señor. La gente organiza rifas. ¿Qué es eso? La gente juega a la lotería. Eso es pedir limosna. La gente, el baloto, ¿no? La otra, zúmbeme la otra, a ver a qué le pego. Uña, pata, pico, todo. ¿Por qué? Porque no se educaron con una mentalidad de pobres. Y esa educación no nos sirve para ser ricos. Y dice Donald Trump, lo primero que un sistema educativo tiene que enseñarle a la gente es hacerse rica y tener inteligencia financiera. Pero ¿qué es lo que ha hecho el sistema educativo en general con nosotros? Primero, Alvin Toffler tiene una obra que se llama El Show del Futuro, por allí lo ando, es espectacular. Y tiene otra obra que se llama La Tercera Ola, es explicando la sociedad postindustrial. Y dice Toffler que el modelo de educación que nosotros ejercemos es un modelo de educación que se lo inventaron comenzando la era industrial, cuando Watson arranca con la máquina de vapor y empiezan a hacerse pequeños ricos y ricos y ricos en Europa. Esos ricos se les ocurrió una idea maravillosa. El estado de la economía en el mundo era esclavitud. Lo que existía era esclavitud. ¿Cómo les parece que a nosotros nos han hecho creer que unas buenas personas liberaron a los esclavos? A nosotros nos decían, José Hilario López de aquí de Popayán liberó a los esclavos. Ay, tan bueno, ¿no? No, eso fue una onda en el mundo porque había un gravísimo problema. Cuando empieza a surgir la era industrial, había un grupúsculo en Florencia, en Milano, en Francia, en varios países de Europa que tenían mucho dinero. ¿Quiénes eran esas personas? Eran personas que comerciaban lana entre Flandes y Roma, que llevaban pieles entre Oriente y Occidente y empezaron a acumular riquezas. Eran personas comerciantes que hacían negocios. ¿Y cómo les parece? Que acuérdense que lo que había era la tierra, ¿se acuerdan? La fuerza de la Edad Media fue la tierra.
no era el dinero, era la tierra. Por eso los nobles eran los que tenían tierra. Pues bien, mire lo que ocurrió. Carlos empieza a traficar, bueno, traficar se puede decir, ¿cierto? Ok, se empieza a llevar con lana de Flandes a Milano, lámparas desde Génova hasta otro lado, y empiezan a comercializar, y él empieza a llenar su bolsillo de plata, y empieza a ocurrir un fenómeno. Hay unas personas que se hacen ricas en dinero en efectivo y otras que no tienen plata, pero tienen tierras. ¿Quiénes son los que tienen tierra? Los nobles. Entonces los que tienen el dinero se lo prestan a los nobles para que tengan liquidez. Los nobles no pueden pagarle, ¿y qué hacen? Se quedan con la tierra. Y entonces ya el tipo queda con plata y con tierra. ¿Y los nobles con qué quedan? Con la nobleza. Los nobles, y esa fue la caída de la nobleza. O sea que la riqueza es muy importante. La riqueza es fundamental, y el estudio de la economía, de cómo surge eso. Entonces los nobles quedan simplemente con su título, noble, pero honrado. Noble. Y entonces este modelo es el que toma la educación. Por eso la educación nos hace nobles, pero pelaos. Pelaos. O sea, es un modelo que no enseña inteligencia financiera y que no enseña a generar riqueza. Pues bien, eso empieza a crecer y hay unos ricos muy ubicados en el mundo. En ese mundo hay unos ricos muy ubicados y hay un gravísimo problema. No existe posibilidades de esclavizar a todo el mundo, porque ser esclavo era lo normal. Y entonces adivinen la idea que tienen. Liberémoslos. Y los liberan y dicen, los vamos a liberar y les vamos a hacer creer que ellos son libres. Les vamos a contratar después por un sueldo, el que nosotros queramos, y que ellos se lo gasten en nuestros negocios. Genial el negocio. Y era genial. ¿Por qué era genial? Porque al esclavo le tenían que dar el vestido, la comida y el techo. Habían esclavos que amaban a sus jefes. ¿Quién no? Le sacaban de los problemas básicos que tenía la persona. Y dijeron, se acabó eso. Los vamos a liberar y ahora en adelante los vamos a contratar. Usted le vamos a pagar tanto y usted se lo gasta en lo que quiera. Pero le pagamos el mínimo. Y mire lo que ocurre. El mínimo no existía obviamente en aquella época. Entonces el señor contrata unos 50 empleados para su fábrica. ¿Y cómo les parecen que estos bandidos no les pagaban nada? O les pagaban 50,000 pesos. O les pagaban muy poquito. Y empieza a morirse la gente de física hambre en las calles de Florencia, y en las calles de Milano, y en las calles de París, y en las calles de Roma, y en las calles de Londres, y se empiezan a comérselos las ratas, y la peste, y las enfermedades, y nadie los recoge. Y murieron miles y miles y miles de trabajadores explotados porque nada no les pagaban. O sea, todo para mí. Todo para mí. Y ahí aparece el derecho laboral. Y dicen, ok, les vamos a permitir entre el gobierno, porque era un problema social terrible. ¿Cómo así que primero no los pueden esclavizar? Ahora los esclavizan y ya no les pagan. Entonces, de ahora en adelante, usted los puede... Ahí es donde nace el empleo. El empleo es la segunda etapa de evolución de la esclavitud. Aparece el empleo y entonces le dice, usted puede contratar a otros, usted es dueño de su tiempo, usted es dueño de su liderazgo, usted es dueño de su capacidad, usted es dueño de su talento, usted es dueño sobre todo de su tiempo. Entonces, ¿han visto que el empleado pasa más tiempo con el jefe que con su familia, por ejemplo? ¿Aquí no pasa eso? ¿Cómo explican ustedes que la gente pase más tiempo con el jefe que con su familia? ¿Será que están enamorados del jefe, por ejemplo? ¿Será que el jefe tiene mucho poder, atracción fatal? No, el modelo funciona así. Si quieren que les paguen, yo soy dueño de su tiempo. Pero el derecho laboral les dice,
Ok, los pueden contratar, pero no les pueden pagar lo que les da la gana. Tienen que pagarle mínimo el salario mínimo. Ah, y una cosa, no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. Ah, no le pegan físicamente, pero sí le pegan psicológicamente. ¿Qué es más grave? Las dos. Carlitos, si tú no rindes y no haces lo que te dice la empresa, hay 50 ya esperando. Y por menos plata. Violencia. O sea que la etapa de la esclavitud se transformó, una en parte, al empleo. Por eso a mí me parece increíble, no se les olvide que cuando termina la esclavitud, la gente sale a las calles a protestar, que cómo desmontan eso tan bueno. ¿Sí? Los esclavos se pusieron bravos. Así como hoy salen a la calle a protestar, dice que por qué se acaba el empleo. ¿Y saben quiénes son los que encabezan estas manifestaciones? Los profesores. Esclavícenos más, por favor, más, que no se acabe ese modelito. Ok, lo que me gusta de este proyecto es que es coherente en la forma como te enseña a buscar la riqueza, como te enseña a buscar la forma de tus sueños. ¿Por qué es coherente? Porque hay un gravísimo problema en la educación tradicional desde que se profesionalizó. Alguien tuvo la brillante idea de volverse educador y de no volver a trabajar. Suena raro, ¿cierto? Alguien tuvo la brillante idea de que alguien se dedicara a enseñar y que otros se dedicaran a trabajar. Y que unos se dedicaran a estudiar y que otros se dedicaran a trabajar. ¿Y cómo les parece que acabaron con todo? Porque resulta que la mente, si no actúa bajo la experiencia, no aprende. Les voy a contar un caso. Cuando yo me estaba graduando como abogado, esto aquí entre nos, cuando yo me estaba graduando como abogado, yo veo a la persona que se estaba graduando conmigo y le digo, Julio, ¿tú no has pillado una cosa? Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, pues que nosotros llevamos 6 años aquí estudiando, nos acabamos de graduar y no sabemos nada. Y Julio se queda mirándome y me dice, sí, pero tenemos las bases. Y yo digo, wow, 5 años ahí adentro para tener las bases. Cuando yo ya era rector de la universidad, un día me senté, yo era un poquito herético con el modelo y por eso aprendí mucho, pero también fui herético con el modelo. Un día me senté con unos estudiantes que fueron a mi oficina, eran muy amigos míos y por eso lo hice. Y yo les digo, muchachos, me iban a invitar a su fiesta de grado y querían que yo les hiciera un grado privado. Entonces yo les dije, bueno, yo hago todo eso, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes de qué se van a graduar? Y me dicen, de administradores de empresas. Yo, wow. Entonces yo les digo, cuéntenme una cosita, ¿ustedes qué saben hacer? Real. Y se miran así. Ellos se miran así y yo me quedo viéndoles y les digo, ¿cierto que nada? No saben nada. Lo único que saben es ser empleados, o sea, ser pobres, porque para eso los educaron. ¿Qué es grave ahí? Que estas personas pues no se dan cuenta de eso, y adivinen por qué es. Porque el modelo educativo tradicional, a propósito, cuando han visto que la persona que sale de abogacía, de médico, de no sé qué, de ellos dicen, cuando ahora sí estamos aprendiendo. Adivinen cuándo es, cuando empiezan a trabajar. ¿O no les ha pasado eso? ¿Sí? Yo tengo amigos que son ingenieros electrónicos de grandes facultades de ingeniería electrónica y me dicen, oye, entré a trabajar en Orbitel y me di cuenta de una cosa, ¿de qué? De que no sabía nada. ¿Cómo les parece? Adivinen por qué siguen haciendo lo mismo, porque el ser humano actúa bajo una forma que se llama paradigma.
Y no importa lo que le pase, le queda muy difícil cambiar porque tenemos mucho de animales, de código genético. Si no usamos la mente para discutir y para reflexionar y para inspirarnos y para soñar y para pensar, seguimos haciendo lo mismo. Hay un caso de un acuario que lo dividen por la mitad, es un invento que trae Karen Hiss en un libro espectacular. Dice, imagínense ustedes todos aquí un acuario, dividen por la mitad el acuario, ponen aquí un lucio del norte, que es voraz con los peces chiquitos, y aquí ponen los pececillos que son alimento del lucio. El lucio intenta comérselos varias veces, y no puede, se hiere la boca, se hiere, se golpea, se choca y sangra, y regresa a su hábitat y se queda quieto. Retiran el vidrio, permiten, y los pececillos pasan para allá, lo tocan, le dan besos al lucio, le dan con la colita, se le nadan por encima, le dan piquitos, todo el cuento, y el lucio no hace ningún intento de volvérselos a comer. ¿Adivinen por qué? Porque lo que él ha aprendido en el pasado le dicta lo que tiene que comportarse en el futuro. Pero lo grave es que al cabo de un rato el lucio muere de hambre. Y muere de hambre parado en su manjar. Por eso es que la mayoría de personas no ven una oportunidad como esta. Porque tienen el efecto del lucio del norte. ¿Por qué? Por el esquema educativo que traen. A mí me pasaba, yo era uno de esos. A mí me contaron este proyecto hace 8 años, 9 años, casi 10 años. Yo acababa de entrar a la universidad de rector. Tenía 27 años. Yo era un yuppie. En Popayán o se es rector de una universidad o se es obispo. Y yo ya era rector, y obispo hay uno, y no se mueren nunca. Entonces, ¿qué esperanza yo tenía? O sea que el estatus mío era espectacular. Y ese estatus no me dejó ver el negocio. No fue el que me lo presentó, no fue la información que no me dieron, no, fue el estatus. Pelatos. Porque eso sí estaba pelado. Pero no me dejó ver la oportunidad. ¿Qué tenía yo? El efecto del lucio del norte. ¿Qué es lo que me gusta de este proyecto? Que las personas que educan en este proyecto tienen los resultados en la mano. Los únicos que educan en este proyecto son los que ya lo han hecho y te enseñan a ti a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el modelo que tenemos de afuera, que hemos venido discutiendo, hay una cosa que me impactó cuando la leí. Hay un joven que hay en un lugar de Oriente una peste impresionante que es los dragones que infestan a toda la gente. Entonces un muchacho quiere aprender a cazar dragones de manera profesional y busca quien le enseñe. Sus padres buscan el mejor maestro que encuentran para que les enseñe. Y entonces va donde un maestro en una montaña espectacular. El maestro le dice, ok, vamos a empezar la carrera. Primer año, cómo cazar dragones 1. Segundo año, cómo cazar dragones 2. Tercer año, cómo cazar dragones en llanura. Cuarto año, cómo cazar dragones en la playa. Quinto año, cómo cazar dragones en montañas. Bien, el muchacho va y empieza juicioso cómo cazar dragones 1, presenta los exámenes, no se habilita, no se supletea, o sea, perfecto todo, y termina todo el currículum de cómo cazar dragones. Lo gradúan y sigue el doctorado. Era espectacular el profesor. Sigue el doctorado, él está emocionado y sigue el PhD. Cuando se gradúa va toda la familia, la abuelita, los tíos, bueno, todo el mundo, los vecinos, una gran rumba y le toman fotos y abrazan. No, lo mejor del mundo. Y el muchacho sale como cazador de dragones. A los 10 años vuelve donde su maestro y le dice, maestro, le dice, ¿por qué estás triste? Le dice el maestro. Y le dice, estoy muy triste porque yo vine contigo a hacer todo el pregrado de cazar dragones, me doctoré en cacería de dragones, nunca habilité, nunca me volé, nunca me supleteé, fui supremamente aplicado y mire, llevo 10 años tratando de cazar dragones y no solamente no he cazado uno, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice, hijo, no te preocupes,
vas a volver otra vez a la llanura por 10 años. Y si en 10 años no has logrado cazar al menos un dragón, haz como yo. Dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Lo que me gusta de este modelo educativo es que los líderes que ustedes tienen en sus proyectos tienen el resultado. Y ellos hablan con la coherencia. Nosotros en Popayán le aprendimos a hacer este negocio a sus líderes, a Mauricio y al Baluz. Le aprendimos a hacer este negocio a Caliche, a Guillermo Jiménez. Le aprendimos a hacer este negocio a Rodrigo Correa, a Claudia Santos, a Carlos Eduardo Castellanos. Le aprendimos a hacer este negocio a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que tienen el resultado. Y eso fue lo único que nosotros hicimos, hacer exactamente lo que ellos nos decían. Hacer exactamente lo que este sistema educativo a uno le dice. ¿Cuál es el gran problema de la mayoría de la gente? El gran problema de la mayoría de la gente es que la gente se hace caso a sí misma. Hay un diamante, un gran líder de este negocio que decía, el gran problema de la gente es que se hace caso a sí misma. O sea, no tienen tutores, no tienen gente que sea coherente frente a lo que ellos quieren buscar. ¿Por qué? Pues porque vienen de un sistema educativo totalmente incoherente. Por eso ustedes han visto, yo tenía en la universidad profesores de finanzas que enseñaban finanzas y estaban quebrados. Es increíble. Y enseñaban finanzas. Economistas de prestigiosas universidades, rajados económicamente. Los muchachos se suben por delante al bus y ellos se subían por detrás. Y enseñaban a generar, profesores enseñando a crear empresas. Yo empecé a estudiar administración de empresas y me salí, porque encontré un profesor que nos enseñaba gerencia, era egresado de una universidad impresionante y nos enseñaba gerencia y tal. Yo una vez le dije, profesor, ¿usted cuántas empresas ha tenido? Nunca había tenido ni un puesto de perros. Nunca había hecho ni un puesto de perros. Y le enseñan a otros a tener empresas. Pero hay un problema gravísimo ahí. Y ya les voy terminando esta parte. El mayor problema que tiene este sistema es que no ata la teoría con la práctica. En cambio, el modelo educativo que tiene este negocio, desde que tú entras, ata la teoría con la práctica. ¿Por qué es importante esto? Porque los dos milagros más impresionantes de desarrollo, de brillantez, de esplendor de la educación en el mundo ha sido cuando se ha atado la teoría y la práctica. Primero, Grecia helénica, siglo de oro de Pericles. ¿Cómo les parece que allí nace, adivinen quién? Nace la filosofía, nace la historia, nace la tragedia, nace la arquitectura y nacen un pocotote de cosas. ¿Saben quién vive ahí en ese siglo? Sócrates, Anaxágoras y Herodoto, era el padre de la historia. Y nace la tragedia con Eurípides, con Sófocles y con Esquilo. ¿Y saben qué? Ninguno había ido a una facultad de nada de eso. ¿Por qué? Porque simplemente el modelo educativo helénico era que cada uno hacía lo que su corazón le decía. ¿Y lo aprendía con quién? Con el que sabía. Entonces, como Esquilo escribía tragedia, todos los griegos querían aprender a escribir tragedia, ¿y quién les enseñaba? ¡Esquilo! Esquilo. Y entonces esa es la época de más brillantez de Grecia en el sistema educativo. Y solamente se repite en la Florencia renacentista del siglo XVI. ¿Cómo les parece que en la Florencia renacentista del siglo XVI aparece Tiziano, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli, y todos ellos no fueron a ninguna facultad, estudiaron en el taller de Verrocchio?